Mas, qual é a experiência de civilização que Inglaterra teve? Qual é a experiência de civilização que Holanda teve em África ou nos países del Medio Oriente? Qual é a experiência de colonização que os Estados Unidos tiveram? ¿Qué hicieron con las poblaciones indígenas? Ellos son los que están queriendo dar una lección, queriendo imponer una política racial, una política absurda a Brasil. A Brasil y América Latina, más especialmente a Brasil. Diante de estos fatos surge exactamente el motivo de esta investigación. Si no, no nos quedamos. El Congreso tiene sus prerrogativas de dónde cuestionar, a quién cuestionar las autoridades nacionales, mas la pesquisa nuestra tenía que mostrar de dónde se originó este absurdo, que va y atenta contra la integración, contra el modelo de civilización brasileño, más contra la integración nacional. La ley que está rigiendo todo o las interpretaciones de ley que está rigiendo todo este problema indígena, están cuestionando la integración y el modelo, el ethos brasileiro de civilización. Eso es lo que se está cuestionando. Se están creando divisiones en el pueblo, en la población, entre indio, no indio, entre negro, no negro, entre preto, entre todas las posibilidades que se quieran dividir. Entonces, nos llegamos a una organización que fue el origen de esto, que se llama Conselho Mundial de Iglesias. ¿En dónde está el Conselho Mundial de Iglesias? Para tener una idea. Apoyó la Comisión Pastoral da Terra, el movimiento de atingidos das barragens, apoya todo el movimiento que se creó con el CIMI, crearon el Instituto Socioambiental, estuvieron atrás del movimiento de desarmamento civil. Todas estas organizaciones que parecieran de orientación de izquierda, progresistas. Pucha, es decir, la cuestión social. El origen del Conselho Mundial de Iglesias es el aparato de inteligencia angloamericano. Pues les quiero decir una cosa muy simple. El aparato ambiental, en el corazón del aparato ambiental, Greenpeace, WWF, Instituto Socioambiental, etcétera, son parte de estructuras de inteligencia del gobierno angloamericano. Y tengo cómo demostrarlo, y lo podemos demostrar en juicio si es necesario. Como le demostramos al WWF que era lo que ellos defendían. Entonces, lo que está aquí en juego es que está siendo impuesto una política que aparece como una política progresista de defender los derechos humanitarios de indios o de pobres o de campesinos sin tierra, mas que en realidad esconde intereses de una estructura de gobierno mundial. Eso es lo que el libro está presentando. Y esto es el movimiento ambientalista, esto es parte del movimiento indigenista. Y no estoy hablando de atacar pueblos indígenas. Ellos son víctimas de esa política. Lo que se tendría que hacer es liberar a los pueblos indígenas de la política indigenista, que los está esclavizando en una concepción del hombre absurda. Porque el hombre tiene por naturaleza evoluir, desenvolver. ¿Qué es esta cuestión de mantener a un pueblo en un estado de desenvolvimiento neolítico, primitivo? ¿Cuál es la razón de esto? Es deshumano. Es un crimen de lesa humanidad mantener a un ser humano en condiciones fixas, como si fuera un animal. Eso es lo que es crimen. Querer mantener a un indígena en condiciones primitivas y convencerlo de que eso es. Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de la política ambiental, la política indigenista? Lo que está aconteciendo, y eso se ve claramente en el tema de la política ambiental, es que se está castigando al productor nacional de alimentos. Si usted analiza 20 años de economía, hemos tenido un crecimiento del endeudamiento del productor nacional, ainda que el país esté exportando grandes cantidades de commodities agrícolas.
Eso está beneficiando a grandes grupos, no está beneficiando al productor nacional. El productor nacional está siendo golpeado permanentemente, porque es el que está arraigado a la tierra, es el que está arraigado a la propiedad, etcétera. El gran grupo, el cartel, no tiene problema de propiedad, ellos arriendan, ellos cambian, etcétera. Y eso es lo que están ganando, el dinero con esa exportación masiva. Evidentemente que eso beneficia al país, eso beneficia las cuentas públicas, más en la estructura, en la microestructura económica estamos teniendo un empobrecimiento de la producción nacional. ¿Y a quién golpea la política indigenista? Al productor nacional. Golpea al pequeño productor, como estamos viendo en Marañón, como estamos viendo en Santa Catarina, en Paraná y en Río Grande do Sur. No es los grandes grupos, está siendo golpeado el pequeño y mediano productor, y aún el grande productor, que tiene arraigo a la tierra. El cartel no tiene arraigo a la tierra. Entonces la política ambiental indigenista favorece un proceso de centralización y de carterización de la economía nacional. ¿Por qué? Porque Brasil es un país rico en recursos naturales. Brasil es un África en recursos naturales. Y se está promoviendo una política para impedir el desenvolvimiento de infraestructura en regiones ricas en recursos minerales, toda la política en la Amazonia. Se está creando zonas de exclusión económica, enormes zonas de exclusión económica, bajo la rúbrica de que son tierras indígenas o que son... ¿Ya? ¿Se acabó mi tiempo? Ok. Bajo esa rúbrica se están creando zonas de exclusión económica. Que esos mismos intereses poderosos que están espiando al gobierno brasileño y a los gobiernos en el mundo entero, tienen interés en que o país no tenga una inteligencia económica empresarial para el desenvolvimiento de esos recursos naturales, para interés propio. ¿Por qué evitar que exista energía hidroeléctrica en la Amazonia junto a los recursos minerales? En Pará especialmente, en todo el río Tapajós, en el río Madera, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que acordar el país al problema nacional. El problema indígena no es un problema local, es un problema de interés nacional, de seguridad nacional. Es un tema de la integración real nacional. Entonces, ¿cuál es el destino del país? Un país soberano, con empresarios fuertes, nacionales, con una estructura nacional de desenvolvimiento, con una infraestructura nacional de desenvolvimiento, con una integración cultural, el etos brasileiro, que es modelo en la civilización a nivel mundial, que es admirable por todo el mundo. Eso es lo que está siendo cuestionado. Queremos tener un país fragmentado de brigas étnicas, raciales.